Pero destaco y agradezco la voluntad de todos los actores que han puesto empeño en una situación difícil para el país por la cuarentena y la pandemia del coronavirus. Hemos actuado en estas conversaciones con principios rectores que lo hemos dicho desde el primer día y los ratificamos hoy. Las búsquedas de soluciones no deben provocar ningún cierre de ninguna unidad educativa, ningún docente despedido, ningún estudiante sin educación y ninguna familia excluida de la educación de sus hijos. Esos 4 principios guiaron estas conversaciones. Hubo consensos muy importantes que lo destaco y lo agradezco. La conciencia unánime de todos los actores de que Bolivia atraviesa una emergencia sanitaria que requiere el sacrificio de todos los bolivianos. El reconocimiento de la imposibilidad actual de desarrollar la modalidad presencial de educación. El compromiso de garantizar la continuidad del año escolar mediante la complementariedad de modalidades virtual, a distancia y semipresencial. Por otra parte, el reconocimiento de que no hay un escenario único para los descuentos, porque las unidades educativas son de diversa naturaleza y tienen sus propias particularidades. Y estos acuerdos que hoy el país va a conocer se circunscriben al periodo de la cuarentena. Después de la cuarentena, la situación volverá al periodo anterior de esta cuarentena. Algunas recomendaciones importantes. El Ministerio de Educación felicita a los centros educativos que han logrado acuerdos. Animamos a quienes están en proceso de conversación y convocamos al resto de las instituciones a iniciar reuniones conjuntas para lograr con el cuadro que presentaremos la culminación exitosa de esas conversaciones. Las unidades educativas que todavía no tienen plataformas educativas, nos referimos a las unidades educativas privadas, deben implementarlas en un plazo no mayor a 15 días. Es decir, en las siguientes 2 semanas, los centros educativos privados que aún no tienen plataformas educativas deben implementarlo. No requiere costo adicional, absolutamente, solo voluntad, ganas y decisión. Si algunos profesores de estos centros no participaron en los cursos gratuitos que el Ministerio de Educación ha comenzado semanas atrás, si algunos de ellos no hubiesen participado de esos cursos, deben inscribirse y deben hacerlo de forma inmediata, porque iniciamos ya la educación virtual. Los acuerdos alcanzados con anterioridad en los centros educativos se sujetarán al principio de favorabilidad a las familias. Hay acuerdos de centros educativos con diversos porcentajes de rebaja, se los reconocen y se los acepta en función de que favorezcan a la situación de las distintas familias. Contribuyen los propietarios de centros educativos, los padres de familia, los docentes y el Ministerio de Educación también. El Ministerio de Educación continuará con la gestión de medidas beneficiosas para todas las unidades educativas, las fiscales, las de convenio y los centros educativos privados. ¿Qué acciones beneficiosas? Hasta ahora hemos logrado, en conversaciones con Entel, que el costo de Internet por hora sea 1 boliviano. Estamos en conversaciones con otras operadoras como Tigo, Access, Viva, cooperativas telefónicas para que tengamos un trato similar, para abaratar los costos de Internet. Esto es lo que hemos logrado hasta ahora, pero estamos trabajando para que el abaratamiento sea mayor y más beneficioso para los estudiantes y docentes. Estamos trabajando también en un sistema de videoconferencias gratuitas. Está en pleno proceso, porque muchos estudiantes, docentes y padres de familia nos dijeron que, por ejemplo, en sistemas de videoconferencias como Zoom se consumen muchas megas. Estamos trabajando en soluciones técnicas para crear un sistema de videoconferencias gratuito. Trabajando también en la instalación en la construcción de una red
inalámbrica gratuita, lo que llamamos Wi-Fi. Vamos a seguir trabajando en esta tarea. Con ABE, la Agencia Boliviana Espacial, estamos trabajando en la ampliación de instalación de antenas codificadas para el área rural. Estamos en plenas conversaciones. Y también con Entel sobre su proyecto de teleeducación, al amparo del Ministerio de Obras Públicas. Y para educación a distancia seguimos en negociaciones y acuerdos en todo el país con canales de televisión y de radio para desarrollar una infraestructura adecuada para la educación a distancia. Estas acciones son continuadas y ahora con mayor impulso por el Ministerio de Educación, apoyo a todos los centros educativos, no solo para los privados. Bolivia está atravesando una emergencia sanitaria que nos obliga a